Bienvenidos, estamos en clase número 2, estamos en página número 9, vamos a terminar lección 1, que hemos tenido que dividir en dos. Entonces hoy vamos a terminar lección 1, estamos en nuestro libro en página número 9, hermenéutica, el arte de entender a Dios, principios para cruzar la brecha entre el texto antiguo y la vida moderna. Hemos hablado un poco la semana pasada acerca de la brecha, del contexto histórico y culturas, geografía, historia, etcétera, etcétera, idioma. Y esto tenemos que facturar en nuestro trabajo de entender el texto que está diciendo. Una palabra a lo mejor no significa de lo mismo hoy que significaba allá, ¿vale? Entonces, estamos en libro número 9, página número 9, y dice número 3, principios hermenéuticos, principios. Ya entramos un poco en cómo interpretar a la Biblia correctamente para no poner palabras en la boca de Dios. Letra A en el libro dice el principio de iluminación espiritual. El principio de iluminación espiritual. Hay que entender bien este principio, porque no significa que automáticamente Dios te va a revelar a través del Espíritu Santo todo lo que la Biblia significa, sin tener que hacer un esfuerzo y estudiar y todo aquello. Pero significa que tenemos al Espíritu Santo que, número 1, me convence que la Biblia es verdad. Eso es importante entender. Iluminación, primeramente, número 1, me convence que la Biblia es verdad. Es un fruto, es una señal del creyente. El creyente que ha nacido de nuevo y ya tiene Espíritu Santo no está cuestionando si la Biblia es verdad, si es cierto. El Espíritu Santo me convence, ¿vale? Él me causa creer que la Biblia es verdad. Luego, número 2, es que el Espíritu Santo me da discernimiento al entender la Biblia. Pero no significa que automáticamente entendemos todo. Y algunos me preguntan por qué hay debate en el mundo cristiano. No todos piensan igual. Y si el Espíritu Santo me causa entender la Biblia, ¿por qué no todos piensan lo mismo? Es porque no es así. El Espíritu Santo más bien me convence que la Biblia es verdad. De ahí tenemos que estudiar qué significa esto, qué significa aquello, bim, bum, bam, ¿vale? Pero no es algo automático. Entonces, letra A es el principio de iluminación espiritual. Y luego letra B es el principio de estudio, que siempre va como acompañante a la iluminación del Espíritu Santo. Cuando alguien recibe a Cristo, nace nuevo, recibe el Espíritu Santo y Él te ayuda a leer y estudiar la Biblia con discernimiento, obviamente con tu iglesia, con enseñanzas, prédicas. Este curso, las herramientas para poder estudiar. Letra B es el principio del estudio. Tenemos que estudiar, tenemos que hacer el esfuerzo. El ejemplo de la semana pasada es que tú recibes un mensaje, un text, y estás ahí intentando entender el tono, entender el significado, entender si es alguien, la persona está enfadado contigo, es un mensaje de cariño, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Hay que hacer el esfuerzo para estudiar. Es imperativo, dice el libro, entender que Dios ilumina al hombre mediante el estudio y no sin este esfuerzo. La promesa de iluminación no garantiza entendimiento automático
y ni siquiera interpretación correcta, sino más bien asegura que Dios guiará al hombre mientras él le traza correctamente. Este estudio incluye la aplicación de los principios y reglas de la hermenéutica. Entonces, como creyentes, tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que entrar en la cueva y trabajar en la mina para sacar las joyas que Dios tiene para nosotros. Pero, por ejemplo, es una buena meta leer la Biblia en un año. Pero solamente leer sin entender no vale. Eso no sirve. Solamente algunos místicamente piensan, al meter palabras de la Biblia en mi mente, afecta mi corazón, pero hay que entender lo que estamos leyendo, ¿vale? Por ejemplo, hemos visto en la semana pasada, en el pueblo de Israel, cuando leyeron la Biblia, algunos no entendieron y tenían personas para explicar el significado de lo que estaban leyendo, ¿vale? Para dar significado, dice la Biblia, al mensaje. Y ahí tocó sus corazones. Entonces, es nuestra responsabilidad. Letra C, número 3, es el principio de responsabilidad personal. Este punto me encanta. Aunque la iglesia te ofrece, bueno, hoy un curso, domingo, escuela dominical, tenemos podcast, tenemos devocionales, tenemos tanta cosa que la iglesia ofrece, ministerio de mujeres, ministerio de hombres, y cada ministerio lleva un libro, un estudio, otros encuentran su devocional favorito, lo que sea, pero al final no es la responsabilidad de la iglesia que alguien crece en la fe. Es una responsabilidad personal. Nosotros ofrecemos todas esas oportunidades. Miércoles hay un estudio y tiempo de oración. Jueves hay un podcast. Tenemos tanta oportunidad, pero al final la persona tiene que decidir hacerlo. No podemos obligar a nadie y tampoco es mi responsabilidad como pastor que todos crecen. Ellos tienen por su propia cuenta, ellos tienen que tener este hambre y sed para Dios y su palabra. Y nuestro trabajo es ayudarlos, ayudar a la iglesia en este trabajo, pero es una responsabilidad personal. ¿Por qué es importante este punto? Entendiendo la iglesia católica, ellos dijeron por muchos años durante la Edad Media que la persona promedia no tenía la inteligencia para poder interpretar la Biblia. La iglesia solo podría interpretar la Biblia para la gente. Nadie tenía acceso a una Biblia. Nadie tenía acceso, no tenían estudios con la Biblia y decir, mira lo que dice la Biblia. Es alguien predicando, diciendo a la gente, Dios dice, y, y la Biblia dice, pero claro, si no tienes Biblia para comparar, o leer en casa, o estudiar, es lo que dicen. El cambio fue en la Reforma. En la Reforma empezaron a imprimir la Biblia. Con la invención de la imprenta, rápidamente podrían imprimir, y algo bastante barato, la Biblia. Y por primera vez la gente tenía en sus manos una copia de la Biblia. Porque antes una Biblia costó muchísimo dinero. Solo el piel fue de varias vacas, ovejas. Imprimir tanta página o escribir por mano, página por página, carísimo. Entonces, un pueblo tenía a lo mejor una Biblia y fue guardado en la iglesia y nadie tenía acceso a la Biblia. Entra la Reforma y dos cosas. Número uno es la habilidad de imprimir rápidamente la Biblia. Entonces ya todos tienen acceso. Número dos es la mentalidad. En Martín Lutero, Juan Calvino, estos empezaron a predicar que es una responsabilidad personal a cada creyente. Tiene la habilidad, la inteligencia, el Espíritu Santo, y cada creyente puede entender y interpretar la Biblia por sí mismo en casa. Eso fue el cambio drástico. Dice en nuestro libro, la Reforma liberó
a la Biblia, poniéndola de nuevo en manos de hombre común. Los reformadores claramente declararon que todo creyente tiene la misma responsabilidad de leer y interpretar las escrituras. Entonces, nosotros tú y yo tenemos la responsabilidad, pero cuando piensas qué bonito es, que no es que solamente lo que dice mi cuenta a uno, pero tú personalmente conectas con Dios y tienes tu propia Biblia y Dios está contigo mientras estás leyendo para poder trabajar y entender lo que quiere decir el pasaje. El número 3 en esta parte dice, en el último siglo ha habido un creciente énfasis en lo que el texto significa para mí. Entonces, hemos ido de un extremo al otro. Un extremo es, tú me dices lo que la Biblia significa y te creo. Como en la Iglesia Católica no tengo obstrucción, lo que ellos me cuentan ya. Pero el otro extremo es leer la Biblia y decir qué significa para mí. En vez de preguntar qué significa, es como qué significa esto para mí. Así puedes convertir la Biblia, causarlo decir lo que tú quieras. Y no queremos inventar cosas. Claro, es para mí, pero primero tenemos que extraer el significado principal del texto y de ahí podemos aplicarlo. Vale, letra D es el principio de comunicación humana. El principio de comunicación humana, ese es un punto importante. Porque Dios eligió usar nuestro idioma, palabras, comunicación humana. La Biblia declara que Dios creó al hombre a su imagen. Su imagen divina incluye la habilidad de comunicación específica y verbal, de la manera que las tres personas de la Santa Trinidad se comunican individual, personal y específicamente. El hombre puede articular sus pensamientos, emociones e ideas. Ahora los fundamentos de la comunicación. Dios creó la comunicación. Eso es para empezar. Entender este punto es importantísimo. Fue Dios quien creó la comunicación. No tengo mis dispositivos, no estoy siguiendo bien, pero vemos aquí principio 2 es la responsabilidad personal. Y ahora estamos entrando en esto, el peligro de la interpretación mágica. Vale, Dios creó la comunicación. La otra vez, la comunicación es diseñada por Dios para felicitar nuestro entendimiento. Entonces, es curioso que el propósito, ¿por qué hay universidades hoy en día? Si uno quiere estudiar el trasfondo, el por qué, el colegio, el concepto de colegio en la comunidad es algo cristiano. No existía este concepto antes, pero fue los cristianos que decían, hay que asegurar que hay colegio para los niños para aprenden el idioma, cómo leer, para poder leer la Biblia. Eso fue su énfasis. La educación tiene su trasfondo y su historia en cristianos que quieren educar a sus hijos para poder leer y entender a la Biblia. Porque el idioma, la comunicación es de Dios. Letra C dice la caída humana, el aumento de diversas lenguas como resultado de la Torre de Babel y el crecimiento y la expansión de la civilización humana han contribuido a la confusión comunicativa. Yo puedo entender esto al tener que aprender otro idioma. Es la confusión, comunicativa. A veces digo algo y no tiene sentido en español, porque estoy pensando en inglés y a veces no puedes decir exactamente lo mismo. No, no puedo traducirlo. Y lo mismo en español, hay cosas que uno no puede traducir, ¿vale? Palabras que usamos aquí, que yo entiendo lo que significa,
pero no tiene una palabra exacta en inglés. Eso es causa no de Dios, la confusión, es causa de la caída, es causa del pecado, como siempre. Es la contaminación del pecado que ha producido confusión comunicativa. Letra D, Dios por su propia cuenta decidió producir su palabra dentro de la esfera de comunicación humana y por lo tanto lo relegó el proceso normal de comunicación, ¿vale? Por lo tanto, lo relegó al proceso normal de comunicación. Esto no limita la inspiración o la inerrabilidad, así que la participación humana no contaminó el mensaje bíblico. No obstante, tal decisión formalizó el mensaje dentro de los límites de la comunicación humana normal. Dentro de los límites de la comunicación humana normal. Es bonito cuando tú piensas en lo que significa esto. Dios eligió usar a nosotros. En la Biblia Dios usó un burro para hablar. Y Dios puede usar cualquier cosa, cualquier forma, cualquier manera. Eligió usar a nosotros. Y eso es una bendición y sigue usando a nosotros en la iglesia, en su servicio y todo aquello. Vale, seguimos. Número 2, dice el proceso de la comunicación humana. El proceso de la comunicación humana. Estamos en página 11. Para terminar esta página, dice letra A, la comunicación involucra el deliberado intento de relatar conceptos en un proceso de comunicación corriente al recipiente para mejor felicitar su entendimiento. ¿Mm? ¿Es? Receptor, sí. Corriente al recipiente. Receptor, pero, ok, dice en el libro, ok. Dios eligió a nosotros, a los hombres, para comunicar su mensaje. Ahora tenemos aquí, ¿dónde está este? Ahora, en página 12 encontramos esto. Comunicante, mensaje, destinario. ¿Vale? Comunicante, mensaje, luego dice interpretar al destinario. Entonces Dios es perfecto, Dios no hace errores. La Biblia no tiene ningún error. Dios es un experto en comunicación. Entonces, si hay confusión, no es culpa de Dios. Si hay confusión, no es culpa del Señor. Tenemos comunicante, tenemos el mensaje que Él ha preservado para nosotros perfectamente. El último paso es donde todo va mal, porque esto es de la responsabilidad personal. Esta parte metemos la pata, porque leemos un texto que fue escrito hace 4,000 años y queremos meter en el texto la sociedad de hoy en día, como pensamos ahora. Y hay que primeramente entender el contexto del... Vamos a ver un ejemplo en unos minutos, pero nuestro trabajo es el último paso. Dios comunicó perfectamente, Dios preservó su palabra. El último paso es interpretar. ¿Qué está diciendo este texto? ¿Qué significa? ¿Vale? Luego, letra E de página número 12, tenemos el principio de interpretación literal. Ese es un punto demasiado importante. Interpretación literal. Por interpretación literal queremos decir que a cada palabra debemos darle su significado normal dentro de su contexto y género literario, ¿vale? Queremos decir que a cada palabra debemos darle su significado normal dentro de su contexto y género literario. Ahora vamos a ver un ejemplo muy claro. Aquí en el libro
menciona a alguien que es muy famoso en el mundo cristiano, Agustín de Hipona, del siglo III. Escribe cosas hermosas. Oh, no, tiene su libro que se llama Las Confesiones. Hermosísimo. Pero su error en sus predicaciones es su forma de interpretar la Biblia. Tenemos en el libro un ejemplo de él usando la parábola famosa del buen samaritano. Y él quiere coger y asignar un significado oculto a cada persona o cada objeto. Por ejemplo, en el libro dice aquí, el herido en la historia del buen samaritano significa Adán. No hay ninguna pista, no hay ninguna parte que ni siquiera hace referencia a Adán. Pero él dice que el herido significa Adán. Jerusalén significa la ciudad divina que ha caído. Los ladrones significa el diablo que le robó la moralidad a Adán. ¿Ves? Como que a veces buscamos un significado oculto, algo escondido, porque es más como interesante. El parábola más abusado es lo de el buen samaritano, hasta que es ley aquí en Europa. Hay una ley que se llama la ley del buen samaritano, que dice si alguien está muriendo en la calle, no puedes pasar de largo y ignorar a una persona con necesidad. Si estás conduciendo en la carretera y hay alguien ahí con heridas o algo, no puedes pasar de largo y decir, no tengo tiempo. Es por ley, hay que ayudar. Entonces, en Estados Unidos lo mismo, es la ley del buen samaritano. Todos conocen la historia del buen samaritano, pero pocos conocen el verdadero significado de la parábola. Vamos a leer ahora Lucas 10. Vamos a trabajar, hermanos, ahora nosotros en entender qué realmente significa la parábola del buen samaritano, ¿vale? Entonces, lo que quiero hacer con la clase es mezclar la teoría con la práctica. Hemos hablado un poco de la teoría, de cómo interpretar la Biblia. Vamos a hacer como tú y yo una práctica. Vamos a practicar, poner en marcha, en práctica, estas herramientas y hacer la pregunta, ¿qué significa realmente la parábola, la historia del buen samaritano? Porque todo el mundo conoce la historia y básicamente lo que quieren decir es ayudar, ser una buena persona, no pasar de largo, ¿sabes? Ayudar cuando hay necesidad. Todos entienden esta parte. Pero ¿qué realmente significa la historia? Pues vamos a leer ahora, a ver si podemos tú y yo trabajar en esto y entender el significado. Lucas 10 y empezamos en versículo 25. Lucas 10, versículo 25. Para empezar, número 1, estamos en versículo 25 de un capítulo. Entonces, para empezar ahí en medio capítulo, hay mucho antes. Pero ni siquiera vamos a tomar tiempo para estudiar lo que es de antes, pero una norma para entender la Biblia es leer todo el capítulo. ¿Qué dice antes y qué dice después? Porque está colocado dentro de algo. Pero vamos a ver, versículo 25 de Lucas 10, la Biblia dice, he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿A qué respondió? Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Vamos a ver por partes. Número 1. Hemos dicho
hemos visto en nuestro libro, es importante entender con quién está hablando, quién es la audiencia del texto. Porque claro, todos conocen la historia del buen samaritano, pero pocos entienden que esto ocurre dentro de una conversación entre Jesús y alguien. ¿Quién es la persona? Volviendo al versículo 25, dice un intérprete de la ley. ¿Quién es este? Israel, en aquel tiempo, era un país que no separaron la religión del gobierno. Es un gobierno supuestamente gobernado por la Biblia, por la ley. Él es, gracias Mario, él es un experto en la ley, abogado en un sentido, pero con la ley de Dios, del Antiguo Testamento. Entonces, un experto. Y es verdad, porque cuando Jesús respondió con una pregunta, bueno, pues primero, vamos a ver el corazón del chico, porque no es una pregunta sincera. No es alguien diciendo, Señor, enséñame. Dime lo que la Biblia es, dime lo que Dios dice. No, la pista que encontramos en el texto para extrapolar el significado, versículo 25 dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Pues ya entendemos aquí el contexto. Eso cambia todo. Lo que sale después es, ya entendemos con quién estamos hablando. De alguien orgulloso, de alguien que piensa que es un experto, alguien muy inteligente con la Biblia y con la ley. Y es verdad, porque cuando Jesús preguntó a él, ¿qué dice la Biblia? Él respondió perfectamente y conectó dos cosas del Antiguo Testamento. Vamos a ver aquí, dice 26, y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo leas? Jesús preguntando a este chico. Él respondió, dicen, hay que amar al Señor con todo tu corazón, tus fuerzas, de Deuteronomio. Y conectó esto con amar a tu prójimo, perfectamente poniendo las dos cosas juntas. La respuesta 100% correcta. Pero la diferencia es cuando la Biblia habla de los que obedecen la letra de la ley, pero ignoran el espíritu de la ley. Un ejemplo, la letra o el espíritu de la ley. Cuando yo fui niño, en la escuela dominical, siempre queríamos hacer, no sé por qué, para ser tonto, inclinar la silla, porque de las 4 patas solo tenía 2. En inglés es piernas, la pierna de la silla. Y yo recuerdo el maestro diciendo, oye chicos, 4 piernas tocando el suelo. Pues yo tenía 2 de la silla y 2 mías. Y dijo, pero hay 4 piernas aquí, ¿vale? Para ser muy astuto, muy tonto. Y obviamente entendí lo que él quería decir. 4 piernas de la silla tocando el suelo. Eso es la letra, eso es el espíritu de la ley, de la norma. La letra decía 4, pero no especificó 4 de la silla. Entonces yo decía 2 míos y 2 de la silla igual 4. Pero así son los judíos. Los judíos hasta hoy en día que practiquen el Shabbat, el sábado, el día de descanso, no pueden trabajar. No pueden usar tecnología. ¿Qué hacen los ricos que no pueden tocar el botón del ascensor? No pueden contestar llamadas. Pagan a alguien, un gentil, un pagano, para seguirle todo el día y hacer todo para ellos. Contestar el móvil, tocar el botón del coche, del ascensor, para decir yo no estoy trabajando, pero están pagando a alguien para hacerlo. Esa es la letra de la ley, ignorando por completo el espíritu de la ley. Este chico con quien Jesús está hablando es así. Él está cumpliendo la letra de la ley y tiene mucho orgullo, piensa que ya estoy muy bien. Es el contexto de la conversación. Entonces, la parábola del buen samaritano ocurre dentro de este contexto, de esta conversación de Jesús y un experto, supuestamente, de la ley.
Ahora vamos a seguir con nuestra historia. Versículo 28, y le dijo Jesús al experto, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora mira el versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Ves? Eso es la evidencia que no es creyente. Un creyente no tiene este espíritu. No estoy preguntando al Señor dónde está la línea para puedo acercarme lo máximo posible y no pecar, pero estar lo más cerca posible. O no tengo el espíritu de siempre justificarme. Porque el que no es creyente escucha los sermones, pero no entra el corazón duro. Porque dice, eso es para Paqui. Eso es para ella, pero no es para mí. Eso es para Mario, pero no es para mí. Justificándose. Yo no soy así. Yo soy buena persona, yo ayudo, yo quiero esto. Vamos a ver, eso es un partido de ajedrez entre el experto de la ley y Jesús. Y obviamente el experto no va a ganar, va a perder contra el Señor Jesucristo. Por eso Jesús dice, ok, muy bien, tú haces esto, lo que has dicho, amar a Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, tu mente, tu alma y tu prójimo como ti mismo. El experto reconoció inmediatamente es imposible hacer esto. Porque yo puedo ser amable a alguien, yo puedo ayudar, pero por ejemplo, si me dicen al médico que tengo una enfermedad rara y no hay remedio, yo voy a gastar todo lo que tengo para buscar un remedio. Y me dicen, en India existe un médico que es algo nuevo, pero no está dentro de tu seguro. Yo voy a vender cosas, yo voy a ir a India, yo voy a buscar algo, porque por mi vida. Pero voy a hacer esto para alguien más que ni siquiera conozco. Pues el experto ya entiende por dónde va Jesús. Por esto él quiere justificarse. Eso es la señal que alguien no ha convertido al Señor, porque quieren siempre justificarse, justificarse, justificarse. Yo no soy mala persona, o yo soy católico, o yo fui bautizado, o esto, siempre buscando justificaciones. Pero, por lo tanto, él quería justificarse y preguntó a Jesús, otra vez llegando la letra, vamos a ver la respuesta. 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Buena pregunta. En inglés es la palabra vecino. ¿Quién es mi vecino? Aquí en Madrid casi todos viven en pisos. ¿Quién es tu vecino? ¿Los de tu portal? ¿De tu planta? ¿Al lado? ¿Enfrente? ¿Quién es mi vecino? Porque si tengo que amar a alguien tanto, que especificar. Vecino significa Alcorcón, la palabra vecindario, o Móstoles son nuestros vecinos de Alcorcón, o Getafe, o lo que sea. Por eso él está ya nervioso, porque está perdiendo este partido de ajedrez con Jesús, aunque es un experto. Y hermanos, lo que es curioso para mí, ¿cuántas personas andando hoy en día piensan que cuando van a confrontar al Señor un día, cuando tienen que dar cuentas, van a convencer a Cristo, a Dios, que pueden entrar en el cielo porque son buenas personas? Tantas personas andando ahora mismo piensan, bueno, yo no soy mala persona, yo ayudo, yo esto, no sé qué. Siempre escucho esto en la calle, como este hombre, para justificarse. El propósito de la parábola es para cambiar el chip, la forma de pensar del chico. Vamos a seguir. Un intérprete de la ley pone a Jesús a prueba. La pregunta crítica, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Eso también nos explica cómo está pensando.
uno no puede heredar el cielo. Es un regalo por fe. Bueno, luego, si la autojustificación, el hombre busca justificar su falta de amor, su defensa es, bueno, ¿quién es mi prójimo? La traducción real es ¿a quién tengo permiso de no amar? ¿Ves? Porque los judíos también han cambiado la Biblia. Jesús decía amar a tu prójimo, pero ellos han añadido amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo. Entonces, si yo amo a mi prójimo, mi amigo, y él tiene un enemigo, pues es mi enemigo también. Yo odio a ellos también porque amo a mi amigo, ¿sabes? Es Entonces, todos los judíos tenían odio contra sus vecinos, los samaritanos. Pensaron que eran muy malas personas, una mezcla de judíos y paganos. Y ni siquiera querían pasar por su ciudad, eligieron un camino más largo para evitar su ciudad. Tenían odio y desprecio para estas personas, el samaritano. Ahora, eso es importante para entender también, hablando de la interpretación, un poco de trabajo, en la mina encontramos esta historia que nos ayuda a entender el contexto de la historia de Jesús está compartiendo. Ahora vamos a empezar en versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, que ahora Jesús empiece con la historia, con la parábola. Todo lo que acabamos de leer y todo lo que acabamos de aprender es lo que ocurrió justo antes de la historia. Entonces la historia ocurre dentro de una conversación. Entonces para solamente ver la historia no está bien, porque estamos ignorando el antes y después. Vale, vamos a leer, versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Aquí encontramos en el dispositivo la religión sin amor. Es la religión sin amor. La gente que supuestamente deberían amar, no querían parar, no querían hacer nada. Pasaron de largo. En inglés también es como el otro extremo de la calle, como lo más lejos posible, no, ni siquiera mirar a este hombre sufriendo. Pero lo curioso es lo que Jesús dice el siguiente. También en cultura de los judíos tienen dos malos y siempre la tercera persona es el héroe de la historia. Entonces el intérprete de la ley sabe esto y está esperando quién es el héroe de la historia. Está bien, me imagino, interesado en esta historia. Dos malos, el sacerdote no tenía tiempo. Ahora, una advertencia. Muchos quieren decir el por qué no paró el sacerdote. Podemos especular, pero al final del día no sabemos el por qué. Tenemos que tomar cuidado con la especulación, ¿vale? Podemos decir, oh, es porque no quería tocar un cuerpo muerto porque es contra de la ley o algo. Podemos especular, pero no nos ayuda porque no dice. Pero lo que dice es que pasó de largo. Eso sí sabemos muy claro. Y es un sacerdote, que supuestamente es la persona que más debería ayudar. Y levita también son dos personas que trabajan tiempo completo para Dios en el templo. Es la idea, dos personas, tiempo completo del ministerio. Entonces la idea es que los que más deberían
tener un corazón de compasión, pero no. ¿Por qué? Vamos a ver. Luego, el enemigo odiado. Nota en versículo 33, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Nota una diferencia, nota que Jesús menciona el samaritano. ¿Por qué? Judíos odiaron samaritanos. Supuestamente, el experto en la ley ama a Dios con todo su corazón. Dios nos enseña, para amar a Dios, tienes que amar a los demás. Jesús dice que cuando ames a un niño, amas a mí. Amas a tu prójimo, tu vecino, amas a mí a través de las personas. No es pura teoría en casa, oh Señor, te amo, y luego grites a tu vecino, cállate, no puedo contigo, estoy orando. Estoy diciendo a Dios que le amo. Y Dios dice, no, hay que amar a mí a través de las personas. Eso es donde va Jesús con la historia. Porque Él no quiere escuchar esto, porque son personas despreciadas por los judíos. Dice en el discutivo, el samaritano, un paría, un hereje, sin acceso al templo, pero con compasión en el corazón. El choque cultural para el oyente judío. Nota la respuesta aquí. La diferencia entre el samaritano y el sacerdote. Una cosa que tenemos que notar. El sacerdote pasó de largo. Se fue al otro lado. El levita, de largo. El samaritano acercó. Es el opuesto. Dice, versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Es la palabra clave, cerca de él. Y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio el mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te le pagaré cuando regrese. Ahora, también tenemos que hacer un poco de trabajo aquí, porque el chico fue dejado sin nada, sin ropa, sin medio muerto, según lo que hemos leído. Él lleva a este chico al hotel y da al hotel una cantidad de dinero. Nos ayuda a entender cuánto. Vamos a leer, dice 2, en versículo 35, sacó 2 denarios. Es donde viene la palabra dinero en español, pero es un sueldo de un mes, es un denario, es el sueldo de un mes. Entonces, él dio al mesonero, al hotel, al dueño, 2 meses de sueldo. Eso es muchísimo dinero. Y ni siquiera dijo, quiero una lista de lo que gastas. No dijo lo que él necesita, ropa, medicina, comida. Y si tú gastes todos los 2 meses de sueldo, yo puedo pagar más. Eso es importante entender porque es una exageración. Eso es absurdo. No es sabio para nosotros hacer esto. Tú no encuentras a alguien en la calle y lo llevas a un hotel sospechoso. Dices, mira, aquí vamos a ver en España el sueldo promedio ahora es 1,500. Por ahí, ¿no? 1,500, digamos. Aquí hay 3,000. Y si tienes que gastar más, sin problema. En un par de días. Eso es absurdo. Y Jesús está explicando al experto de la ley dónde está el estándar de Dios, que es imposible. Nadie puede amar a alguien tanto.
tú vas a caer en ruinas haciendo esto. Pero muchos piensan que la palabra del buen samaritano es hacer esto. Que Jesús está diciendo es el ejemplo por cristiano. Pero es importante el contexto, con quién está hablando Jesús. A un experto de la ley, alguien que no es converso. Jesús hablando con sus discípulos sería totalmente diferente, diciendo a los discípulos, mira, eso es la vida cristiana, eso es lo que deberías hacer o no. Está hablando con alguien que no es creyente para causarle entender que no es salvo. Mira lo que dice en versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Mira, ni siquiera puede decir samaritano. Dice él, la persona. Puedes ver el desprecio en su lenguaje aquí. Ni siquiera puede decir el samaritano fue quien expresó misericordia. No, dice, bueno, tenía que admitir es él, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora, muchos leen esto y dicen, Jesús dice que yo tengo que ser el buen samaritano. Es imposible. Yo no puedo coger cualquier persona en Madrid que está pidiendo dinero y dice, mira conmigo, pide 3,000 euros, lo que tú quieres, no hay falta. Primero, no tengo 3,000 para dar en primer lugar, tengo a lo mejor 3. Pero lo que pensamos es, yo soy buena persona, yo soy el buen samaritano, yo ayudo, yo doy, pero el estándar de Jesús es alto. No es dar una limosna, dar una propina a alguien que tiene necesidad, mira, 3 euros. Y tú sabes, yo soy bueno. No, el estándar de Jesús es súper alto. Para mostrar al chico, nunca vas a cumplir. La ley nos quebranta. La ley es un espejo para mostrarme que soy un pecador miserable y necesito la gracia y la misericordia de Jesús. Y en la historia, yo no soy el buen samaritano. Yo soy la persona en la calle que necesita a alguien que acerca a mí. Y tú y yo somos salvos porque un día Jesús acercó a mí. Pero muchas veces leemos la Biblia y ponemos nosotros como el héroe de la historia. Yo soy David y voy a matar el monstruo, el Goliat de mi vida. No, Jesús es el héroe. Jesús es David. Y en este caso, yo soy la persona medio muerto en la calle que no podría hacer nada. Y acercó un día Jesús a mí. Por eso soy salvo. Y la gracia de Dios es abundante. El amor de Dios es demasiado. Nos bendice y nos da tantas cosas. Y siempre está presente Dios. Me perdona tantas veces que fallo, que hago mis errores. Me perdona, me recibe, me restaure. Eso es el amor abundante de Dios que no tiene fin. Por eso la historia, el chico pagó tanto dinero porque es una exageración para mostrarnos cómo es nuestro Señor. Esto es el contexto de la historia. Es para mostrar al mundo cuántos se están andando ahora pensando que ellos son buenas personas, pero no alcanzan al estándar de Dios. Dios dice, si tú cumplas, ames a mí con todo tu corazón, en cada momento, ames tu prójimo, tu vecino, más que tu propia vida, vas bien, pero nadie puede hacerlo. Yo puedo ser amable, yo puedo ayudar, pero a este nivel de amar a alguien más que mi propia vida, me cuesta dentro de mi propia familia, si somos honestos. Pero menos con alguien que no conozco. Y menos con alguien que, no sé, que no me gusta. Menos. Yo voy a luchar para salvar mi vida, pero gastar todo lo que tengo para alguien que no me gusta. Eso es el chico colapsado frente a Jesús.
Porque Jesús está diciendo no solamente amar a mí, pero amar a tu enemigo. Amar a quien tú desprecias, más que tu propia vida. Y al final es caer y decir, Señor, nunca puedo hacer esto. Te necesito, Señor. Esto es una parábola de salvación, hablando de Cristo como nuestro Salvador, mostrándonos que nunca podemos cumplir. Ahora, es una buena aplicación decir que deberíamos ayudar, claro, pero no es la interpretación correcta decir que el enfoque de la historia es ayudar a los demás. Es una aplicación y una buena aplicación sólida. Claro que puedes leer esto y decir, Jesús, no debería ser religioso frío, que no me importa lo que está pasando con mis hermanos en la iglesia o mis vecinos, que el amor de Cristo me da acción, produce acción en mi vida, pero la interpretación de la historia no es tú también haces lo mismo. Porque cuando uno empieza a investigar, como has visto, es imposible hacer lo mismo. Por eso el enfoque es, solo Cristo puede cumplir esto para mí. Cristo vivió una vida perfecta para pagar por mis pecados. Vale, entonces esto es un ejemplo de lo que vamos a estar leyendo y aprendiendo para poder interpretar esos pasajes correctamente, para separar una aplicación de la interpretación. Cada pasaje tiene un significado y uno solamente. Vamos a regresar al libro porque también dice esto en el libro. Estamos ahora en página 13. Entonces, bajo el ejemplo de Agustín y su forma de interpretar esta historia que acabamos de leer, dice, ejemplos históricos de los que practicaban interpretación literal son muchos. Incluyeron Cristo, los apóstoles, la escuela de Antioquía, Cristómo, Martín Lutero y Juan Calvino. Ahora, número 2, en página 13, número 2 dice, no debemos buscar un significado oculto, sino el significado que Dios claramente ha revelado. Yo he cometido este error en mi juventud como pastor o predicador. El mismo pasaje que acabamos de estudiar, yo he inventado también el vino representa la sangre de Cristo y el aceite es el Espíritu Santo, y yo también he inventado una cosa tremenda de lo que significa el pasaje y he perdido por completo su significado principal o el significado del pasaje. No deberíamos buscar un significado oculto, sino el significado que Dios claramente ha revelado. Dios desea que se entienda su palabra y por esto está escrita conforme a las reglas de la comunicación humana normal. ¿Vale? Letra A. La interpretación literal se limite por la intención del autor. Por eso cuando hablamos de la interpretación literal, como acabamos de leer en el Buen Samaritano, en vez de asignar significados ocultos y eso significa esto, no sé qué, es literalmente lo que dice, no inventando tanta cosa. Literalmente lo que dice. Y también lo que dice a letra A, la interpretación literal se limite por la intención del autor. Otra vez, yo no quiero poner palabras en la boca del Señor. ¿Qué está Él comunicando aquí? ¿Qué es el espíritu? Por eso, ¿qué es el corazón del texto? ¿Qué es el espíritu del pasaje? ¿Qué está diciendo? Es fácil perder la estrella norte buscando significado oculto, algo más interesante, y perder lo que Dios quiere comunicar con nosotros. Ahora, letra B dice, este principio naturalmente se dirige al significado único de cada texto. La regla es, cada texto no contiene una multiplicidad de interpretaciones que dependen sobre el
que dependen sobre los entendimientos o caprichos del intérprete. Más bien, hay una interpretación única que encaja con el intento del autor. ¿Ya? Es decir, hay una interpretación del texto. Como hemos dicho, hay varias aplicaciones. Un pastor puede predicar 5 veces el mismo texto y aplicarlo diferente, pero siempre empezando con la explicación de lo que significa, ¿vale? Una interpretación única que encaja con el intento del autor, respetando la palabra de Dios. Y no quiero jugar con la palabra de Dios y causarlo decir lo que no está diciendo. Letra C dice: la interpretación literal enfatiza el significado normal de palabras. Una vez más, no tenemos que estar inventando cosas. Letra D, voy rápido porque ya estamos de tiempo. El estudio no se logra por la identificación de códigos, claves, alegóricas o lenguaje espiritual, sino el intérprete se somete al proceso de análisis comunicativo normal, que incluye la historia, la gramática, el lenguaje y el género contemporáneo del texto. Una vez más, el estudio no se logra por la identificación de códigos, claves, alegóricas o lenguaje espiritual, sino el intérprete se somete al proceso de análisis comunicativo normal que incluye la historia, la gramática, el lenguaje y el género contemporáneo del texto. Si estás leyendo en Salmos, ¿en qué género estamos? Poesía. Ahí vas a ver cosas bonitas porque es poesía. La montaña se mueve, se salta, no es literal, es poesía. Pero cuando estás leyendo en Lucas, no es poesía, es literal. ¿Vale? Entonces hay que, ¿dónde estoy? ¿En qué género estoy leyendo? Eso nos ayuda. Historia, gramática. Letra F dice el principio del significado singular. Una vez más, por regla general, cada texto no contiene una multiplicidad de interpretaciones que dependen sobre el entendimiento caprichoso del lector particular. Más bien, hay una sola interpretación que expresa la intención del autor original. Eso es mi deseo. Yo quiero coger la Biblia y entender que Dios está hablando conmigo, pero quiero hacer el trabajo bien para sacar el significado del autor, que es Dios. Yo no quiero mezclar temas o malentender lo que Él quiere decir a mí. Entonces, hay que hacer el trabajo para hacerlo bien. Letra G, el principio del procedimiento propio. Aunque hay valor en la pregunta ¿qué significa esto para mí? En realidad este paso es secundario. Es aplicación y sigue el paso inicial de la interpretación del texto. ¿Vale? No está mal decir qué significa esto para mí, pero tenemos que hacer primero el esfuerzo de entender el significado principal, el significado del texto, la interpretación, y de ahí podemos hacer la aplicación, pero no al revés. Ok, dice interpretación, aplicación, proclamación. ¿Vale? Interpretación, aplicación, luego compartir, aplicación. Letra H. Letra H. El principio de la revelación progresiva. El principio de la revelación progresiva. Dios no reveló toda la verdad de sí mismo, su persona o su plan de una sola vez, sino que lentamente, poco a poco, a personas diferentes, dio a conocer su revelación mediante la historia. Este principio no niega la unidad del texto bíblico, sino más bien reconoce su naturaleza progresiva. Luego dice el principio de propósito.
La hermenéutica no es fin en sí mismo, ni tampoco es su propósito máximo producir eruditos bíblicos, sino más bien que Dios quiere que su palabra se conozca, obedezca y le proclame a otros. El líder Esdras forma buen ejemplo de los principios de procedimiento propio y de propósito. Dice, inquirir la ley, interpretación. Cumplirla, aplicación. Enseñarla a Israel, proclamación. No sirve meter tanta cosa en la cabeza y no compartir. La idea es interpretar, aplicar y también proclamar. Por eso me encanta cuando uno lee la Biblia y está tan conmovido que quiere compartir el versículo en su estado de WhatsApp o en Facebook o lo que sea. ¿Por qué? Han interpretado la Biblia, lo han aplicado y lo han proclamado. Es lo que Dios quiere, ¿vale? Para bendecir a alguien más. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar esta clase y en la semana que viene empezamos con lección número 2 en el libro, ya que hemos cumplido lección número 1. Que Dios os bendiga.